Vivido por Raciel Monzalvo. Una vez soñé sobre un tipo de isla que había unas personas ahí incluyéndome. Pero en ese lugar había unos sujetos como una especie de combinación de los personajes del cuento en donde viven los monstruos y de la película de terror Camino hacia el terror. Era algo raro. El chiste es que nos correteaban para atraparnos para después M4T4RN0S y comernos. Soñaba como uno a uno los atrapaba y los M4T4 va, pero hubo dos que me dio algo de escalofríos. Una chica se esconde en una cabaña abajo de una cama porque la estaban persiguiendo, pero al estar ahí la pared en donde están los pies de la chica se abrió como una pequeña puerta y de ahí sale un tipo todo quemado, casi se le notaban los huesos con los ojos amarillos. Comenzó a jalar a la chica de sus pies y ella se aferraba con las uñas en el piso, pero después se le llegaron a arrancar las uñas porque el tipo era fuerte y se la llevó a ese pequeño cuarto oscuro y se cerró la puerta. Vivido por Caterine Álvarez. Soñé que me poseía un demonio, sentía un sabor muy fuerte metálico en la boca y no me lo podía sacar, era insoportable, sabía que estaba dormida, intenté moverme o gritar, para pedir ayuda, pero estaba totalmente paralizada. En el sueño me empecé a elevar y me estrelló contra la pared. Miré a mi mamá parada en la puerta, miró que estaba toda tiesa acostada en la cama y no hizo nada para despertarme. Se fue, estaba confundiendo la realidad con el sueño, ya no sabía que era real o que no. Estaba soñándome en el mismo cuarto que dormía. Y ya me desperté toda tiesa. Vivido por José Blas. Bueno, no sé si sea pesadilla, pero anteriormente era seguido soñar que me disparaban o acuchillaban, de eso sentía dolor pero a la vez no, si sentía la herida, sentía lo tibia que es la sangre, su olor, e incluso sentía la herida varias veces. Me toqué la herida en el sueño, los que hayan llegado a tocar heridas de bañas o de cuchillos saben cómo es, los que no, es como cuando cortan pollo y si metieran dedo en la herida. Esos sueños era diario, llevo como un año desde que ya no sueño. La otra es bueno contándole a mi abuela y mi madre me han dicho que es el diablo, pero he soñando siempre un ser como sombra que me mira de lejos pero no se ve, solo es una sombra pero se distingue un sombrero, como de paja, siempre me mira de lejos. Después de eso soñaba a una persona de tez blanca, no recuerdo su cara, era medio pelo ondulado, usaba traje como si fuera el Iki, me proponía algo, no recuerdo, pero no recuerdo si le dije que sí o no, no sé, no recuerdo. Siempre que hablaba con él siempre estaba fumando, también eso era de soñarlo casi diario. Pesadilla creo ha sido una vez vi que algo se metió bajo la cama, después empecé a levitar sobre la cama pero algo me agarró de pies y manos y por más que forcejeaba no podía, lloré hasta de la desesperación en el sueño, desperté con mucha lagaña como si hubiera llorado toda la noche. Vivido por Emanuel. Llevo 4 días teniendo el mismo sueño pero cambia de escena, es tipo una película de terror, contaré un pedazo la verdad me da mucho de qué pensar. Bueno, el primer día soñé con un hombre demasiado pequeño, es del tamaño de un chihuahua, pero él transmite maldad, su rostro es demasiado feo, hay veces que luce diferente pero en el sueño sí que es él. Aparecí en un pasillo en casa de mi tía, es un pasillo largo donde actualmente tienen basura allí para cuando el aseo pasa y lo recoge, pero recuerdo que no había nada de basura allí. Lo que recuerdo del pasillo es que está como cuando mi tía compró la casa, o sea sin friso y sin techo. El hombrecillo se aparece siempre y me mantiene allí inmóvil, diciendo unas palabras muy distorsionadas. Es muy turbio ya que en casa de mi tía hace 5 meses tuvieron que hacer una limpieza porque había un ente maligno. A mí las veces que estaba allá me daba migraña y sueño, y dormía mucho allá. Bueno, esperar qué sucede hoy. Vivido por Ailín Ortiz. No sé qué tan perturbador sea pero mis sueños son premonitorios. 2 días antes de que mi hermano falleciera soñé con un joven al que decapitaban delante mío. A esa persona en mi sueño no le vi la cara, pero tenía la silueta de mi hermano. A él lo desaparecieron y lo último que me dijeron fue que él sí falleció como lo vi en mi sueño. A mi tía la soñé sin dientes y en mi sueño se quejaba de dolor. A la madrugada siguiente falleció de COVID. Cuando mi mamá se enfermó igual de C19 la soñé dentro de mi casa con 2 yeguas negras, no le pasó más pero yo sabía que eso representaba la enfermedad y afortunadamente ella sobrevivió.
Siempre que tengo presentimientos se cumplen o me avisan algo, atrapo energías muy fácilmente y he visto cosas que otros no pueden o simplemente no quieren creer que existen. Y esto ya no es perturbador, pero desde que mi hermano falleció aparece en mis sueños para advertirme algo o no lo sé, así lo siento yo, como la vez que iría a una fiesta con unos amigos a la playa, estaba muy insistente en ir pero una espinita no me dejaba tranquila y ni eso me quitaba las ganas de ir hasta que soñé a mi hermano, durmiendo conmigo pidiendo que por favor no me fuera. Al día siguiente tuve que ir a la escuela a dejar unos papeles y por X razón llegué tarde y no alcancé a ir con mis amigos. Después me enteré que tuvieron un accidente en el carro y uno de ellos lamentablemente pasó a mejor vida y los demás quedaron muy heridos. Vivido por Abril García. No fue del todo una pesadilla porque ni recuerdo bien de qué era el sueño, pero recuerdo que había gritos y una voz de una mujer diciéndome algo, pero el punto es que cuando despierte me dio parálisis del sueño y fue peor porque estaba mirando hacia la pared y sentía claramente como alguien estaba detrás de mí. Es horrible sentir eso y más no poderte mover te da demasiado miedo y lo peor es que estaba sola. Imagínese estar sola y te pase eso, sin nadie quien te pueda dar su apoyo, pero estaba mi perro conmigo y lo subí a la cama y opté por abrazarlo. Eso me calmó un poco pero ya no puede dormir. Vivido por Lid Fuchop. Hace algunos meses soñaba constantemente que moría de formas horribles, siempre era el mismo escenario, solo cambiaba la forma de mi muerte. Soñaba que de alguna forma despertaba en lo que parecía ser una bodega o casa abandonada, nunca supe con exactitud qué era, siempre estaba sentada bajo una luz de una lámpara de las que cuelgan del techo, nunca pude ver más allá de la luz que estaba sobre mí, pues todo a mi alrededor estaba en completa oscuridad. De la nada algo que parecía ser un ente salía de la oscuridad dejando ver solo sus manos largas, nunca pude ver su rostro, lo que parecía ser segundos después empezaba a torturarme. El sueño solía repetirse una vez a la semana pero conforme fue el tiempo empezó a ser más repetitivo, siendo casi siempre las noches que despertaba. Por eso, llegó un punto de estos sueños en los que al despertar mi cuerpo sentía las heridas y el dolor que pude haber tenido en mis sueños. Después empezó a ser más físico, cada vez que despertaba mi nariz sangraba, moretones, lugares donde me habían hecho daño. Estos sueños duraron casi 2 años y cada día moría de distintas formas pero siempre era a mano de ese ente. Unos meses antes de que estos sueños terminaran dejó de ser solo uno y ahora eran 3 entes, eran diferentes. Uno era muy alto con manos que arrastraban hasta el suelo, lo que parecía ser la piel de sus manos se veía como carne putrefacta. El otro ente era mucho más pequeño que los otros pero sus manos eran tan peludas como las de un chimpancé, pero en sus manos tenía garras tan largas que podrían perforar la piel. Y el tercero era alto. Vivido por Fermín León. Creo que una vez soñé con el infierno o algo similar. Me despertaba en medio de una calle de por donde vivía, se veía familiar pero estaba totalmente solo, y no se veía nada a más de unos 3 metros a la redonda. Solo oscuridad. Al tratar de dar un paso para llegar a mi casa, empezaba a escuchar el sonido como de una manada de toros. El sonido se hacía cada vez más fuerte e intenso, al punto que parecía que salía de mi cabeza en lugar de venir de algún lado. Al tratar de correr por la desesperación, me caía por sentir el suelo muy blando. Al ver hacia abajo, había cientos de rostros y partes humanas, se escuchaban lamentos, llantos y murmullos. Todos los sonidos se hacían cada vez mayores. No puedo describir el nivel de desesperación que sentía, empecé a gritar y no me escuchaba. Después, desperté y para mi mayor miedo, seguía escuchando la estampida y el sonido de los lamentos a todo volumen. Mi madre estaba frente a mí y yo no podía dejar de gritar. Apenas tenía 10 años, fue horrible. Vivido por Axel Reyes. 2 pesadillas que recuerdo muy bien. Una de morro que soñé que estaba en mi antigua casa. En el sueño yo buscaba a mi familia pero no estaban ahí, pero yo sentía que sí.
Más tiempo en sueño. Recuerdo que subí al segundo piso y cuando iba subiendo escuché un grito tan opt que me desperté de un brinco y todo exaltado y más PQ. En mi sueño no había luz en mi casa y estaba lloviendo pero adentro de mi casa y como que yo estaba todo confundido. El otro fue hace unos años, yo soñaba que estaba despierto viendo mi cuarto pero PS estaba acostado, en eso una figura como de monja totalmente blanca y luminosa sale de la nada y me empieza a observar pero según yo en mi sueño me estaba haciendo el dormido y cuando me iba a tocar, ya como casi despierto escuché que tocaron como en mi cabecera y me desperté todo asustado y norteado. Vivido por Julie Cabrera. Tuve una pesadilla en el cual yo estaba en mi casa, donde cabe destacar que estaba completamente sola, pero había una canción que daba vueltas y vueltas, caminando por mi casa, llego a casa de una tía pero el sueño comienza a ser más tétrico, puesto a que ya la canción no era la canción que estaba sonando, sino que eran gritos de lamentos como que si personas se quemasen vivas y siento que la tierra temblase ante mis pies a medida que avanzaba, pero me detuve en seco porque se había abierto la tierra, obviamente esperaba ver más tierra pero al contrario, fue como que si diera un vistazo al mismísimo infierno, al asomarme sentí arder mi piel y lo que pude ver era como personas corrían de un lado para otro, cabe destacar que solo eran siluetas calcinadas, y fuego, mucho fuego, recuerdo que el olor era fétido. El sueño fue tan real que me desperté, pero aún oía los gritos que se fueron acallando, estaba aturdida, abrí los ojos y vi a una niña, que tenía quemaduras de 2 a 3 grados, sujetando un peluche cenizoso. Era una niña blanca, y de cabello rubio, pero tenía ojos rojos. La ilusión duró mucho tiempo y lo peor es que si me podía mover, no me atreví a acercarme a ella, al contrario. Salí corriendo de mi cuarto a lavarme la cara, luego de eso, no ha pasado nada igual, y rezo porque así sea. Vivido por Chema Márquez. Una vez soñé que me perseguía una mujer alta como de 2 metros vestida de blanco con cabello negro. Se desplazaba sobre el suelo sin mover los pies, como si estuviera volando. Me perseguía por un bosque en la oscuridad. Encontraba una casa y me adentraba a ella. Esta era como una casa americana normal, con luces de nuez de color ámbar. Corrí hasta el final de un largo pasillo y me encontré con una puerta en donde al abrirla me hallaba en un lugar helado, como si fuera un valle de la Antártida o de Groenlandia. Ahí fue en donde me encontré a un niño. A su lado había una piedra de hielo en donde destacaba un bloque de piedra cuadriculada, tras ella una luz roja, resplandor de magma o fuego, sobresalía de algunos bordes. El niño me decía que me alejara de esa piedra, pues era la puerta al infierno. Para ese entonces ya estaba cansado y adolorido por correr tanto. Cuando desperté tenía dolor muscular en ambas piernas, como si hubiera corrido por mucho tiempo. Vivido por Bautista. Soñé con un tipo de duendes raros que se andaban escondiendo en distintos lugares de la casa, bajo muebles e incluso bajo el lavadero XD, y cada vez que los veía, me miraban de forma fija y empezaba a escuchar un tipo de estática muy fuerte, tener punzadas de cabeza y a ver todo de color rojo para que al recuperarme por completo, ya no ver a nada se esconden en otro lugar y eso se repitió varias veces en el sueño hasta que intentaba evitar ver a lugares propensos donde podrían esconderse. Una wea rara porque es de las pocas veces donde sentí dolor en un sueño.